una de las cosas que estábamos tratando de explorar era cómo supone la persona que van a cambiar sus hábitos de compra en algunas categorías a futuro. Y se le ponía una escala donde seguramente van a disminuir, era 1, 2 probablemente van a disminuir, 3 creo que seguiré gastando lo mismo, 4 probablemente van a aumentar y 5 seguramente van a aumentar. En ropa y calzado, un 56% asegura que sus gastos en ese rubro de ropa y calzado seguramente van a disminuir y un 18% considera que probablemente van a disminuir. Eso nos da una media de un 1.80, es decir, la mayoría de los datos se concentran entre seguramente van a disminuir y probablemente van a disminuir. Con respecto a gastos de entretenimiento como cines, paseos, el 48% considera que seguramente van a disminuir, un 20% probablemente van a disminuir y un 25.7 exactamente, considera que a lo mejor va a seguir gastando lo mismo. Eso nos da un promedio de 1.93, muy cercano a probablemente van a disminuir. Con respecto a los gastos en vacaciones, la mitad de las personas considera que seguramente sus gastos en vacaciones van a disminuir. Probablemente van a disminuir con 20 y creo que seguiré gastando lo mismo con 19. La media está en 1.94. Así que creemos que los gastos en vacaciones seguramente van a disminuir en el consumidor post pandemia. Preguntamos sobre cómo serán tus gastos en bienes raíces o bienes inmuebles. Seguramente van a disminuir con un 46%, probablemente van a disminuir con 17.2%. Aquí la media se nos pone en 2.6. Entonces está en probablemente van a disminuir. Creo que seguiré gastando lo mismo, un 24.8. Obviamente si alguien tiene ya contratado o por contratar la compra de una casa, pues sus gastos no creo que puedan variar mucho. Cuando preguntamos en salud y medicina, el 8.3 considera que van a aumentar. Un 35.3 considera que va a seguir gastando lo mismo en estos rubros. Y un 28.4 considera que seguramente van a disminuir. Eso nos da una media de un 2.73. Es decir, yo creo que la gente piensa que va a seguir gastando lo mismo, fundamentalmente en el rubro de salud y medicina. Ahorros e inversiones, y este es un tema interesante, es como interesante observarlo, porque un 17.8 considera que van a aumentar, que seguramente van a aumentar, y un 32.7 considera que probablemente van a aumentar. Obviamente quienes tenían ahorros probablemente pudieron sortear mejor la pandemia y el confinamiento. Y tal vez eso hace pensar a aquellos que no han tenido un hábito de ahorro muy consistente, piensen, gracias a esta pandemia, que es importante el ahorro. Celebraciones, fiestas, discotecas, seguramente van a disminuir. Un 34% indica que seguramente van a disminuir. Y un 19% considera que probablemente van a disminuir. Aquí es interesante porque la media se nos sitúa en 2.55, o sea, está bastante cerca de creo que seguiré gastando lo mismo. Y eso puede tener una explicación en la juventud de nuestra muestra. Recordemos que nuestra muestra es una muestra muy joven
y probablemente los jóvenes no estén muy dispuestos a reducir sus inversiones en temas de celebraciones, fiestas, discotecas. Yo estoy presentándole a ustedes los datos generales sobre los totales. Entonces eso hace que sea necesario probablemente explorar un poco más y hacer cruces específicos en este tema que sin duda es importante. Cuando hablamos de seguros de salud y vida, seguiré gastando lo mismo tiene un 38%. Seguramente van a disminuir 32% y probablemente van a disminuir con 13%. Está muy cercano o muy cerca de la concepción de que sus gastos en seguros de salud y vida vayan a disminuir, por la que el promedio está en 2.43. En educación es interesante porque el 47% dice que en los temas de educación va a seguir gastando lo mismo, un 22% considera que van a tener que aumentar probablemente, y un 10.9%, o sea, un 11% nos dice que seguramente van a aumentar. Eso nos da un promedio de 3.12, supera ya el punto medio de la escala. En los gastos en alimentación, un 48.5% dice que probablemente va a seguir gastando lo mismo. Seguramente van a aumentar con un 10.2% y probablemente van a aumentar con un 22.1%. Eso hace que el promedio esté por encima de 3.16. Es decir, las empresas que están en el área de alimentación, de productos alimenticios, probablemente sean los que mejor puedan aprovechar esta circunstancia de la pandemia. Productos para sanitizar el hogar. A pesar de que la palabra sanitizar está muy cuestionada desde el español, es la manera que creemos que la gente entiende mejor ese concepto de higienizar. Seguiré gastando lo mismo con 44%, probablemente van a aumentar con 28.4% y seguramente van a aumentar con 17.2%. Eso pone el promedio en 3.48%. Eso hace indudablemente que consideremos que las personas y las empresas que están incursionando en el tema de sanitización de hogares, de productos de limpieza, van probablemente a experimentar una mejoría en sus números, en sus ventas, porque las personas consideran que esos gastos van a aumentar después de la pandemia. Y productos de tecnología, y esto es bien interesante, porque uno de los promedios más altos está en 3.36. Hay un 34.3 que considera que probablemente sus gastos en productos de tecnología van a aumentar y un 14.2 dice que seguramente van a aumentar. Eso nos hace pensar que las personas entendieron y vivieron con la pandemia la necesidad de estar conectados y de tener buenos aparatos para conectarse, buenos celulares y buenas computadoras, buenas conexiones a internet. Eso es uno de los cambios que yo creo que la pandemia trajo y se nos va a quedar. Nos hemos acostumbrado a hacer vida social incluso dentro de las mismas casas, y para eso un buen aparato de comunicación como un buen celular o una buena computadora cada día es más necesario. Así que los que trabajan en el área de tecnología creo que pueden estar sorteando mucho mejor esta crisis que aquellos que están en otras categorías. Y eso es con respecto a los gastos, a cómo las personas ven sus gastos a futuro.